Seguimos con Más de a Tiempo por radio y televisión y comenzamos nuestra agenda de entrevistas con Pedro Pablo Peñalosa, periodista conocido popularmente como Triple P. Bienvenido, Pedro Pablo, buenos días. Buen día, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? Excelente. Pero Pablo, hay informaciones en lo político porque ya ayer se habló de megaelecciones, lo dijo el propio Nicolás Maduro, pero no podemos dejar de lado esta suerte de pelea, de lucha geopolítica por las vacunas, incluso en nuestro país. ¿A quién se le pone primero? ¿Qué vacunas se le pone? ¿Cómo lo ves? Bueno, y fíjate además que es algo que ha trascendido, ¿no? Con el escándalos en Perú, Sí. en todos los países, ¿no? Que hay todo un debate con el tema de las vacunas. Yo creo que acá en Venezuela lo importante que yo destacaría en esta discusión que se ha dado es que aquí básicamente lo que se está exigiendo al chavismo es que lleve adelante un proceso que sea transparente, que sea guiado por criterios científicos, médicos, y bueno, obviamente se encienden las alarmas cuando hay declaraciones como la que en su momento dio Maduro sobre que incluiría entre las prioridades a miembros de Somos Venezuela, Sí. que bueno, es una especie de partido que también hace labor social y actividades proselitistas. Y obviamente aquí, repito, lo que se está exigiendo es que se lleve adelante un proceso, bueno, que sea conducido, dirigido por personas capacitadas, de manera, insisto, transparente, clara, que haya unos criterios científicos, médicos, y que todo el país entonces pueda ser, digamos, bueno, beneficiado por este proceso de vacunación. Yo creo que ese, en parte en el caso de Venezuela, yo diría que ese es el debate que se está planteando para que, digamos, esto no se lleve primero por caminos de corrupción, ¿no? Que dentro de 2 semanas veamos gente vendiendo vacunas Ya lo en la hemos visto calle, con cosas otros por el estilo. medicamentos, Pedro Pablo, lamentablemente. Tenemos por eso esa historia, tenemos todos unos antecedentes, además que esto le toca a Venezuela, digamos, un momento de crisis tremendo, una emergencia humanitaria, un sistema de salud público que está en ruinas. Entonces, obviamente, lo que se está exigiendo es que, bueno, que haya transparencia y que esto no se vaya a la desviación, a la corrupción, por toda la historia que se tiene, bueno, la misma destrucción del sistema de salud, pero también de la producción de medicinas en Venezuela. Digamos, hay bastantes factores que llaman a encender las alarmas, a estar muy atentos, a estar muy pendientes, a saber que hay que ver una contraloría, digamos, sobre todo ese proceso. Claro. Y esa es la discusión en el caso de Venezuela, ¿no? Ahora, Pedro Pablo, no podemos dejar de lado como algo dentro de lo catastrófico favorable, y es que se han sentado a trabajar juntos. Es decir, todo el equipo técnico, científico que ha respaldado a Guaidó, por ejemplo, la Asamblea Nacional del año 2015, está sentado en la Sí. mesa de diálogo con la Organización Panamericana de la Salud, con los equipos de Nicolás Maduro. Y esto probablemente se conoce menos porque no se habla tan claramente, pero eso está ocurriendo. Sí, está ocurriendo. Además, no de ahora, entiendo que desde el mes de octubre Sí, del año ahora pasado por la hay todo un vacuna. esfuerzo. Ahora con el tema de la vacuna, pero ya desde allí entiendo por todo el mecanismo COVAX, pero por eso ponía el énfasis en ese punto, es decir, mucho se habla del acuerdo. En realidad yo no he escuchado nunca que Guaidó o que incluso el gobierno de Estados Unidos condicione la entrega de recursos a que Maduro renuncie o que se instale un CNE Claro. equilibrado, sino lo que ha dicho es, por eso ponía el acento, en que sea un proceso que sea auditable, que siga unos criterios que no sean partidistas, que no se dé espacio a la manipulación, a la corrupción, sino que sea un proceso transparente y que toda la población pueda verse beneficiada. Entonces yo creo que el punto al final termina siendo eso, que lo que se está exigiendo acá es transparencia para que no haya ningún tipo de desviación. En el fondo el debate es ese, que no es, te diría, tampoco nuevo. En otros momentos también se ha exigido con el tema del manejo de la economía. Claro. Y siempre ha habido, digamos, allí una reacción negativa. O sea, no ha habido de parte del gobierno de Maduro, digamos, la disposición a abrirse, a darle espacio a sectores profesionales que permitan auditar todos los procesos. Entonces, bueno, obviamente el reclamo está allí, pero bueno, como tú señalas, hay un proceso de negociación que Sin además duda. está Que interviniendo está instalado allí. con la Organización Panamericana de la Salud. Eso iba, que tiene también, bueno, que recuerda que esto tiene un antecedente, que fue en su momento el acuerdo con la OPS, Sí. pero así como tiene un antecedente en cuanto que se avanzó en esa negociación, también tiene el antecedente en que al final
se terminó denunciando que todas aquellas pruebas que se adquirieron, bueno, no se aplicaron como era debido y que ese acuerdo no se respetó por parte de Maduro tal como debió hacerse. Entonces también tiene ese antecedente y por eso es que hay que insistir al final en que, bueno, que no tiene que ser algo transparente porque nos estamos jugando, bueno, la vida, ¿no? Prácticamente en esto, y tiene que ser algo que sea profesional, serio y que no se preste luego a manipulaciones o a desviaciones, pues. Pero Pablo, pasemos a las mega elecciones antes de que la agenda nos haga cerrar la conversación sin tocarlo. Ayer Nicolás Maduro dijo que estaba de acuerdo con el escenario de las mega elecciones. Podemos decir que es un hecho, que vamos a elecciones unidas regionales y locales. Que por cierto, te diría que recordar que había dicho que no le simpatizaba Pero ayer mucho la dijo que idea. sí. A eso voy, porque eso se termina presentando, digamos, de manera indirecta. Antes de presentarlo Maduro o el PSV, lo presentaron sectores que se identifican como oposición, que están dentro del Parlamento que se eligió el 6 de diciembre. Al final, bueno, se ha dado este giro y entonces Maduro, que no le gustaba, ahora le gusta, luego de que lo presentaron otros factores. Bueno, obviamente eso es un tema que estará en discusión, pero que también hay que entender que tal como se plantea, obviamente favorece el caída y mesa limpia, ¿no? Favorece a los grandes bloques, en este caso obviamente a la opción del PSV, pero bueno, eso es una discusión que también tiene ahorita mucha fuerza dentro de la oposición, ¿no? El tema de la participación en estas elecciones, en qué condiciones participar, etcétera. Pero obviamente tal como se plantea desde un principio, bueno, tiene ese enfoque de favorecer al grupo que está en el poder, obviamente, ¿no? Tal como se plantea, porque, bueno, es tal cual un caída y mesa limpia, digamos, que los grandes bloques se presenten con los candidatos a ¿Y gobernadores cómo puede la y oposición alcaldes. cambiar este escenario, Pedro Pablo? Es decir, los factores de oposición que decidan participar, ¿cómo pueden evitar esa caída y mesa limpia? Bueno, yo creo que en principio, obviamente, primero, dar la discusión sobre la participación y luego si se participa, que entiendo que ahí, digamos, dentro de los partidos, digamos, la mayoría se inclina por la participación, bueno, ir en bloque, digamos, con candidatos únicos, movilizar, organizar a todo ese sector del país que desea un cambio, que está también descontento con la situación no solamente, digamos, del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales y municipales, y buscar movilizar, activar y, por supuesto, repito, yendo en bloque también con candidatos únicos en cada uno de los espacios que estén en disputa. Yo creo que eso es fundamental, pero obviamente pasa también, bueno, por que todos estén dispuestos ganados a la idea de participar. Repito, entiendo que en la mayoría de los partidos hay los sectores, digamos, de sectores medios de base que quieren, claro. empujan hacia la participación, pero ahí lo fundamental es que participes en bloques, ¿no? O sea, un bloque sólido, un candidato único, una propuesta unitaria que logre entonces, repito, bueno, conectar con las mayorías que aspiran a un cambio, ¿no? Eso es fundamental para enfrentar esta maniobra que obviamente, repito, busca, bueno, favorecer al PSV para, bueno, imponerse en bloque, ¿no? Ahora, eso pasa, Pedro Pablo, por el Consejo Nacional Electoral y toda la discusión en la Asamblea Nacional del año 2020, pues, en el contexto en el cual estamos. ¿Puede haber un CNE medianamente potable para todo el país, para tirios y troyanos? Mira, obviamente la respuesta es no, la respuesta es más sencilla porque, digamos, desde el principio el chavismo se ha negado esa posibilidad, pero obviamente yo creo que la negociación por un CNE no pasa por este Parlamento que se eligió el 6 de diciembre. Ahí quiero decir con esto, allí obviamente la mayoría es del chavismo y pueden, bueno, ratificar a los que están o poner a los que quieran. Obviamente habría que abrir un proceso en paralelo, digamos, ya se tiene un antecedente en la asamblea del año 2005, 2005, sí. Exactamente, se eligió en el 2005 y que se instaló en el 2006, que era, bueno, también como esta, o sea, que era totalmente controlada por el chavismo, y de alguna manera se llevaban, bueno, negociaciones fuera de la Cámara, fuera del Parlamento, para buscar un CNE que al menos tuviera una representación de la oposición. Aquí yo creo que el esfuerzo va por el mismo sentido, obviamente que desde afuera se ejerza presión, al menos para que, no te diría equilibrado, pero por lo menos que haya algún elemento que transmita confianza a los sectores de oposición, es decir, que no esté todas las sillas copadas por el PSV. Claro. Obviamente, bueno, no olvídate de la posibilidad, porque eso se ha negado el chavismo, de un CNE que sea equilibrado, que sea un árbitro independiente, pero bueno, sí puede ejercer presión también con el respaldo internacional para buscar que, bueno, al menos tengas ahí una representación
que transmita algo de confianza a los sectores que cuestionan al poder electoral, porque está totalmente controlado por una tendencia política, ¿no? Pero Pablo, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias. No, gracias a ti, un abrazo, que estés muy bien. Gracias, un abrazo, excelente. Gracias. Despedimos al periodista, además analista de La Fuente Política, vinculado con las reflexiones sobre La Fuente Política, Triple P, Pedro Pablo Peñalosa. Y con sus comentarios vamos a la pausa. Ya volvemos.